Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar a ver la unidad número 2, que es la estructura de un automatismo. En la primera unidad de la materia hemos definido qué es un automatismo, vimos una breve introducción histórica en cuanto a su evolución y cuáles son las ventajas y problemáticas de automatizar. En esta segunda unidad vamos a hablar de cómo es la estructura genérica de un automatismo para después en capítulos posteriores definir qué tipo de estructura, cuáles son las funciones de sus componentes y cómo organizarlos a esos componentes, tanto de un automatismo dado como de uno que puedan llegar a diseñar ustedes. Es muy importante tener una estructura del automatismo con el que estamos trabajando, porque de esa manera es la manera correcta de tener un criterio a la hora de analizar o diseñar, y que en definitiva lo podemos definir como el pasaje de un lenguaje coloquial, es decir, pasar de palabras a un lenguaje de símbolos, que puede ser, esos símbolos pueden ser funciones, funciones con letras, circuitos lógicos, circuitos eléctricos, circuitos neumáticos. En definitiva, diseñar es eso, es pasar de un lenguaje, que normalmente es un lenguaje coloquial, a un lenguaje de símbolos. Podemos clasificar, podemos hacer distintas clasificaciones de los automatismos para poder entender cuál es la estructura de diferentes maneras. ¿Sí? Las que vamos a ver son tres, que es clasificación según la función, la clasificación según el proceso o la clasificación según la tecnología. Para la clasificación según la función nos vamos a basar en esta bibliografía de Festo. Festo es el principal fabricante del mundo de elementos más que nada de neumática, pero es un muy buen proveedor de automatización en general, es un proveedor alemán. Vamos a usar la definición de este manual que usa el concepto de cadena de mando y lo usa más que nada para un concepto de cómo elaborar circuitos, o acá lo llama esquema de conexiones. Es decir, clasificar según la función es muy útil para la hora de diseñar un circuito o de analizarlo si es que ya lo tenemos. Enumera distintas ventajas, ¿sí? Disposición de los elementos en el esquema de conexionado, es decir, no podemos dibujar los distintos componentes en el circuito en cualquier orden, ¿sí? Especificación del tamaño nominal, la corriente nominal y la tensión nominal de los componentes. Bueno, cuando uno va a comprar un componente o cuando uno tiene que elegir qué componente poner, uno de los parámetros más importantes es la corriente y otro de los parámetros más importantes es la tensión que se tiene que usar. Bueno, la estructura y puesta en marcha del mando, es decir, qué tan grande es mi circuito y cómo se pone en marcha. Y la identificación de los componentes al efectuar trabajos de mantenimiento. Es decir, si yo ya tengo un circuito, para identificar qué es lo que hace cada cosa, es muy importante respetar esta cadena de mando. Vamos a ver el diagrama que hace. Yo acá le agregué dos comentarios, ¿sí? Básicamente hace una división en 4 etapas, que va desde la etapa de entrada hasta la etapa de elementos de trabajo, también la podríamos llamar etapa de salida. Pero, hablando de circuitos, lo más importante de todo es por lo menos clasificarlo en dos principales etapas. Una etapa que es la etapa de control, que es la que vamos a tener parte de baja potencia. Baja potencia quiere decir poca tensión y poca corriente. Y vamos a tener una segunda etapa que es de potencia, es decir, mucha tensión y o mucha corriente, o sea, mucha energía, poca energía. En la etapa de control en general lo que vamos a tener es el vínculo, o sea, la interfaz con el usuario y además la etapa de lógica, es decir, todo nuestro circuito lógico va a estar contenido dentro de la etapa de control y toda la etapa de fuerza va a estar contenida dentro de la etapa de potencia. Después hace 3 columnas. En la columna del medio es lo que sería la clasificación en sí misma. En esta columna hace una analogía entre la neumática y la hidráulica y en esta hace una analogía con el sistema eléctrico.
El año pasado ustedes han tenido ciertos conceptos de neumática e hidráulica, así que les viene bien para poder comparar lo que estamos por ver ahora, que es más que nada en la parte eléctrica, ¿sí? Básicamente esta materia se trata de poder identificar distintos elementos de esta cadena de mando. No vamos a ver todos, pero vamos a ver los principales, que son interruptores, pulsadores, final de carrera. Vamos a ver tal vez algunos sensores. Sí o sí vamos a ver relés. Relé es como lo principal de la materia. Y fíjense que todo esto es gradual hasta llegar a un elemento de trabajo que es justamente lo que yo quiero que haga el trabajo en sí, que pueden ser motores, electroimanes, motores lineales, etcétera, etcétera. Así que a la hora de analizar o diseñar un circuito, vamos a dividirlo en distintas etapas con este concepto. Por lo menos una etapa de control y una etapa de potencia, y después dentro de cada una de ellas la podemos subdividir en estos 4 grupos. La clasificación según el proceso tal vez sea la más común, o por lo menos la más vista, porque básicamente puede generalizarse aún más. Podemos no solo no hablar necesariamente de una automatización que no sea eléctrica, sino que además podemos hablar de un sistema, o sea, podemos hablar de un lazo abierto o un lazo cerrado, no solo de un circuito en particular, sino, por ejemplo, de una planta productiva completa, de una fábrica. Entonces, esta clasificación está bueno tenerla en mente y está bueno conocerla. Es una de las más importantes justamente por esto, porque pues, se puede extrapolar más allá de lo que es un circuito en particular. Básicamente, la clasificación según el proceso está dividida en 2 grupos. Aquellos procesos que son de lazo abierto o aquellos procesos que son de lazo cerrado. A grandes rasgos, como vemos acá en el diagrama, la gran diferencia está que en el circuito de lazo abierto, el sistema de control, o sea, la primera etapa, no se entera cómo está siendo la salida. En cambio, en el lazo cerrado, hay lo que se llama realimentación, en donde esto es el símbolo de un comparador, compara lo que debería ser con lo que es. Y si hay alguna diferencia, en la etapa de control se encarga de corregirlo. Entonces, en el lazo abierto la salida no tiene efecto sobre la acción de control, ¿sí? O sea, esto no tiene efecto sobre esto. Así, en estos sistemas, a cada valor de referencia le corresponde una operación fija. El sistema de control no reacciona ante perturbaciones. Bien, a cada valor de referencia le corresponde una operación fija. Podría ser, por ejemplo, un semáforo. Un semáforo fijo, no de aquellos, un semáforo autónomo, no de aquellos que está en red, sino que el semáforo siempre hace lo mismo y el sistema de control no se entera si la lamparita está prendida o no. La salida sería el color, la lamparita roja o la amarilla o la verde. En un lazo cerrado, el sistema de control sí se entera sobre la salida. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando en sistemas donde tenemos que corregir temperaturas. Por ejemplo, el extrusor de una impresora 3D tiene que tener una temperatura muy precisa. Ahí es donde entra la perturbación. Por ejemplo, en este caso de la impresora 3D sería la temperatura ambiente. No es la misma energía que necesita el extrusor para calentar a 200 grados si hay 15 grados de temperatura ambiente que 40 grados de temperatura ambiente. La energía que necesita el extrusor para calentar es diferente. Ahí es donde entra la realimentación, en donde vamos a tener, por ejemplo, un sensor de temperatura del extrusor y la etapa de control va modificando la energía que necesita ese extrusor para calentar a una temperatura fija, no importa la temperatura ambiente. Un diagrama en bloques genérico de un control de lazo abierto podría ser este, ¿sí? Después nosotros vamos a tener nuestro propio diagrama más completo, pero vamos haciendo una introducción.
no recibe ningún tipo de información del comportamiento de la planta. Fíjense que no habla de circuito, habla de algo muy genérico que es una planta. Por eso yo les decía que esta clasificación se puede extrapolar a muchas cosas. Tenemos el concepto de señales de consigna, que es, por ejemplo, darle arranque al sistema, un botón que da arranque o un botón de parada, ¿sí? Esas serían señales de consigna. El sistema de control toma decisiones en función a su propia lógica y le da una orden a la etapa de accionamientos. La etapa de accionamientos se mezcla con energía y forma lo que es la etapa de potencia. Es decir, en la clasificación que vimos antes, estábamos en una etapa de control y en una etapa de potencia. La diferencia principal es la energía que usa una etapa y la energía que usa la otra. Bueno, en cambio, la clasificación de lazo cerrado, tenemos la realimentación. Acá hay un pequeño error conceptual, eso lo vamos a corregir en el propio diagrama. Este es un diagrama que no es propio de la materia, es sacado de internet, por eso vamos a tener nuestro propio diagrama. El sensor sería la unión entre lo que es un transductor y una interfaz. Es decir, acá diferenciar interfaz con sensor no tiene mucho sentido conceptual. Lo importante es que en la etapa de lazo cerrado mide qué está pasando en la salida y le avisa al sistema de control para que el sistema de control pueda tener una segunda entrada, no solo la señal de consigna como entrada, sino además una señal de realimentación. Entonces, comparaciones. El lazo abierto es mucho más sencillo de crear un sistema estable. ¿Por qué? Porque tiene menos componentes. Dice que necesita componentes muy precisos y costosos. Esto es relativo. O sea, muy precisos y costosos si es que quiero lograr los mismos resultados que hay con un lazo cerrado. Y es muy sensible a perturbaciones externas. Bueno, básicamente porque si viene una perturbación externa, un ruido o lo que sea que afecte al circuito o a la salida, la etapa de control no se va a enterar. Y en la etapa de lazo cerrado es poco sensible a perturbaciones externas porque está corrigiéndolo todo el tiempo, ¿sí? Pero si corrige demasiado puede hacer oscilaciones y eso puede hacer el sistema inestable. Y si queremos llegar a lograr lo mismo, permite emplear componentes de menor precisión y costo. Es decir, si yo ya tengo una etapa adicional que está midiendo si todo está bien, no necesito usar componentes tan precisos. En definitiva, nuestro propio diagrama, que es un poquito más completo y está ordenado de otra manera, tenemos una etapa de control en donde tenemos entradas de consignas y entradas de datos. Las consignas son lo que tiene relación con el usuario, lo que está en una interfaz con un usuario. Puede ser un botón de encendido, un botón de parada, etcétera, etcétera. Datos son cosas que entran al control, pero no necesariamente desde el usuario. Puede ser desde otra máquina, puede ser desde un sistema que controle a subsistemas, como podría ser esto. Y la información es los datos que da el control después de haber sido procesados, es decir, los datos que va a tener el usuario cuando utilice este proceso. El vínculo entre el control y el proceso propiamente dicho se llama accionamiento. Por ejemplo, vamos a usar, nosotros ya vimos en la clasificación anterior, vamos a usar relés, ¿sí? El relé es justamente la interfaz que hay entre la etapa de control y la etapa de potencia o la etapa de proceso. Fíjense que sigo hablando también de una etapa de control y una etapa de potencia. Es decir, si yo trazo una línea imaginaria acá en el medio, de acá para abajo voy a tener la etapa de control y de acá para arriba voy a tener la etapa de potencia. El proceso propiamente dicho requiere de las órdenes que le da el control, pero además de una energía externa, por eso tenemos esta etapa de potencia. Las perturbaciones es todo aquello que afecta al proceso que no es parte del proceso, en general es no deseado, y el producto es el resultado final de todo este sistema.
Esto sería en un lazo abierto, en donde, fíjense, en la salida no tiene nada que ver con la etapa de control. En cambio, en un sistema de lazo cerrado vamos a tener lo mismo, pero con una etapa de sensado agregado. Fíjense que yo no hice una diferencia entre sensado e interfaz porque ya se interpreta que el sensado incluye a la interfaz. Si quisiéramos dividirlo con interfaz, en vez de sensado tendríamos que haber puesto transductor y después interfaz. La clasificación según la tecnología habla de los accionamientos. Si recordamos lo que habíamos dicho en el lazo abierto y lazo cerrado, el accionamiento es el vínculo que hay entre la etapa de control y el proceso propiamente dicho. Hay distintos tipos de accionamiento y lo que podemos hacer es clasificarlos según el tipo de energía y según si es una respuesta continua o si es de sí o no o 0 o 1 como está representado acá. Vamos a mencionarlos, ¿sí? Esta materia se va a encargar de estudiar más en detenimiento algunos, ¿sí? Los que vamos a estudiar en esta materia son los relés, los motores en particular, los de corriente continua de imán permanente, motores paso a paso y tal vez, si hay tiempo, servomotores, ¿sí? Fíjense que todos los que vamos a ver son de un tipo de energía eléctrica. Acá en la materia que hicieron el año pasado seguramente hayan visto algunos de estos. Vamos a ir viendo uno por uno. Un relé básicamente es un tipo de accionamiento que tiene en la parte de control tiene una bobina y esa bobina, si le pasa corriente por ella, acciona a un interruptor eléctrico, ¿sí? Insisto, lo vamos a ver más en detalle más adelante. Obviamente entonces vamos a tildar que es eléctrico y un relé solo tiene dos posiciones, en reposo o con energía. No tiene un movimiento continuo, tiene solamente dos posiciones. Un motor, en cambio, puede ser eléctrico, pero también puede ser neumático o hidráulico y no es que solamente tiene dos posiciones, tiene infinita cantidad de posiciones, por lo tanto es una respuesta continua. Un motor paso a paso es eléctrico y puede girar 360 grados como un motor común y corriente, pero la diferencia es que queda fijo en una posición, no está girando permanentemente. Yo puedo definir cuántos grados gira y se queda quieto en lo que se llaman pasos, por eso se llama paso a paso. Entonces vamos a tener un tipo de respuesta 0 o 1, es decir, o está en una posición o está en otra posición, pero nunca puede estar en el medio de esas dos posiciones. Un servomotor sí tiene una respuesta continua, es decir, gira como si fuese un motor común y corriente, pero la diferencia es que en vez de quedar girando permanentemente, queda fijo en una posición y a menos que haya un control que lo mueva, no se va a mover. Las válvulas son aquellas llaves que pueden ser neumáticas o hidráulicas y como toda llave de accionamiento tiene solamente dos posiciones. Una electroválvula, tiene dos partes, una parte eléctrica y una parte neumática o hidráulica, que es como si fuese una válvula, pero en vez de ser accionada mecánicamente es accionada eléctricamente. También tiene solamente dos posiciones. Y los cilindros también a veces se los llaman actuadores, son los que se usan en neumática o hidráulica y tienen también dos posiciones, o retraído o para